Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la sexta semana del tiempo ordinario, un viernes que es 21 de febrero. La Iglesia celebra en este día la memoria de San Pedro Damián. Es un santo medieval que nació en la ciudad de Rávena, en Italia, en el año 1007. Realizó estudios y se ejercitó como profesor, pero siendo llamado a la vida monástica, quiso retirarse al yermo de Fonte Avellana. Allí practicó la vida monástica y fue elegido prior. Propagó mucho la vida monástica, cenobítica, eremítica por toda la Italia. Y en aquella época también, por su prudencia, sus estudios, su buena formación, fue consejero de papas, bien actuando para ellos como legado, bien escribiéndole acerca de ciertos asuntos de la Iglesia y dándoles consejos en el tema de la reforma de la Iglesia. Fue hecho cardenal por el Papa Esteban IX y obispo de Ostia, cerca de Roma. Murió en el año 1072 y fue venerado al poco tiempo como santo por todas las gentes que lo conocían y en aquellos lugares donde se había extendido su fama de santidad. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34, hasta el capítulo 9, versículo 1. Dice así: En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. El Evangelio que hemos escuchado es la continuación estricta del Evangelio de ayer. Recuerden cómo Jesús y sus apóstoles se encuentran en las aldeas de Cesarea de Filipo, que allí ha tenido lugar la confesión de Pedro, que ha reconocido en Jesús al Mesías de Israel. Allí ha tenido lugar el primer anuncio de la pasión, y esa reacción de Pedro, que se resiste a ese porvenir que Jesús augura al Mesías, un porvenir de sufrimiento, de rechazo y de muerte. Jesús ahora llama a la gente y a sus discípulos. En esta segunda parte del Evangelio, él va a comenzar a mostrar cómo va a revelarse como Hijo de Dios, en la obediencia y en la humillación.
y dice: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es una frase extraordinaria y seguramente muy difícil de entender en aquel momento. Muchos querían irse con Jesús. Los apóstoles llevaban ya un tiempo considerable, de al menos un año o más, de seguimiento. Ahora Jesús dice: el que quiera venirse conmigo. Pero ya muchos de ellos han sido llamados y han respondido a esa llamada y lo han dejado todo para seguirle. Hay más candidatos, es cierto, pues Jesús establece las condiciones. Negarse a sí mismo y cargar con la cruz son las dos expresiones que utiliza Jesús. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Nosotros hablamos a veces de la negación propia como la realización y el ofrecimiento de un sacrificio, la práctica de una mortificación, la realización de alguna obra ascética. Pero el negarse a sí mismo no es solamente un vencimiento concreto. Negarse a sí mismo implica una actitud de vida, en que uno, voluntaria y conscientemente, se decide a dejar de ser el centro de su propia existencia. Uno decide negar el propio yo que continuamente reclama sus derechos y dice: yo quiero, yo puedo, yo tengo, yo creo, yo decido, yo hablo. No, negarse a sí mismo significa convertirse en escucha de Dios y del prójimo, servicio de Dios y del prójimo, referirlo todo en el amor y en la entrega a Dios y al prójimo, dando siempre el primer puesto de mi vida a Cristo, que es el tesoro escondido, que es el valor supremo de mi existencia, y con Cristo a mi prójimo, especialmente al necesitado, al pobre, al hambriento o al sediento, al encarcelado, al enfermo, al prisionero, al forastero o peregrino. Negarse a sí mismo significa amar al prójimo como a nosotros mismos, en línea hacia llegar a amar al prójimo como Cristo los ha amado. Y además de negarse a sí mismo, cargar con su cruz. ¿Qué entendieron aquellos hombres por su cruz? Porque Jesús murió en la cruz, y la cruz no era un instrumento ascético, sino un instrumento de tortura para la condena a muerte más espantosa que existía. Cargar con su cruz, nosotros lo podemos entender mejor ahora, es cargar con nuestra propia vida, con sus sufrimientos, con sus contradicciones, con su inevitable carga de fracaso, de decepción, de muerte. Cargar con la cruz significa aceptar en el amor, en la confianza más absoluta, en la entrega total en manos del Padre que está en el cielo y nos ama, la aceptación y el abandono en medio de las cosas que el mundo considera dolorosas, despreciables, no deseables en absoluto. Cargar con la cruz implica rechazar volver a hablar de mala suerte, sino hablar siempre de ocasiones, de oportunidades que el Señor nos ofrece. Aprovechar todo momento, toda ocasión y toda circunstancia para arrojarse de cabeza, podríamos decir, en manos del Señor. El que quiera venirse con Él tiene, por tanto, que aprender a amar y aprender a confiar. Creo que son las dos palabras claves: amor y confianza, negarse a sí mismo para poder
crecer en capacidad de amor, para ensanchar, dilatar el corazón y cargar con la cruz, ejercitando la confianza y el abandono absolutamente. Quien practique ambas cosas, dirá Jesús, que me siga. Ese puede venirse conmigo. Y Jesús va a ser su maestro, no solamente narrando parábolas, no solamente anunciando y proclamando las bienaventuranzas, sino que será el Señor su maestro con el ejemplo de su propia vida, con su obediencia rendida al Padre. Continúa el Evangelio. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Se trata de una de las famosas paradojas del Evangelio. Parece que lo que se dice no tiene mucha lógica o que es contradictorio, y sin embargo resume la sabiduría de Dios. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que se preocupe solamente de sí mismo, de conservar, tener a buen seguro lo suyo, el que quiera vivir pendiente de sí mismo, de sus intereses, de su salud, ese tendrá una vida estéril. Es una vida vacía, que no vale nada, porque la vida sólo vale en la medida en que se entrega. ¿De qué sirve un cirio que permanece siempre en el cajón de una sacristía, sin encenderse jamás, sin arder, sin derramar toda su cera? Pues lo mismo la vida del hombre que quiere salvar su vida. Inútil. En cambio, el que pierde su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Perder la vida por Cristo y por el Evangelio. Puede ser una pérdida de la vida como la que practicaron los mártires. Una entrega total de la vida por fidelidad a Cristo y al Evangelio de Cristo. Yo acepto el sufrimiento y la muerte. Pero puede ser también una entrega paulatina, una entrega cotidiana, poco a poco. Perder la vida por Cristo es entregarla al servicio de Dios y del prójimo. Perder la vida, no ocuparse uno de sí mismo. Ese salva su vida, ese la gana, ese alcanza la vida eterna, porque la vida sólo se salva gastándola y entregándola por amor. Que el Señor nos quiera conceder a nosotros la gracia de entender esto, la gracia de descubrir las ocasiones que se nos presenten para practicarlo, y la gracia de esperar confiadamente que Él un día nos dé su vida en plenitud. Sigue el Evangelio de Marcos con esta pregunta de Jesús. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? O lo que es lo mismo, si pierde su alma. ¿Cuál es el sentido de la vida? Porque la gran pregunta sobre Dios es esta. ¿Dios realmente es? ¿Dios realmente existe? ¿Es una realidad? ¿O Dios es puramente un sentimiento? Y aparece y desaparece, e influye en unos momentos y no tiene ninguna influencia en otra. Si el fin de la vida es llegar a Dios, alcanzar a Dios, alcanzar la vida eterna, salvar el alma, lo contrario es arruinar la vida, y la vida ha quedado totalmente fracasada si uno termina arruinándola por la eternidad. ¿Qué podrá dar uno para recobrarla? Nada, absolutamente. La vida eterna no se puede comprar con ningún bien material.
Por tanto, hay que vivir cuidadosamente esta vida, hay que vivirla prudentemente, hay que vivirla siguiendo la pauta que nos da el Santo Evangelio, recorriendo ese camino que es Cristo, el único camino que nos lleva al Padre. Sigue diciendo el Señor: quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Es una promesa del Señor, y como tal tenemos que prestarle toda nuestra credibilidad. El Señor se está comprometiendo con todos nosotros. Si uno se avergüenza de Cristo, si se avergüenza de sus palabras, si se avergüenza de su enseñanza, si se avergüenza pensando que el Evangelio es una doctrina pasada que no interesa ni importa ni sirve para los hombres de hoy, ese, cuando venga Cristo el último día, en la gloria del Padre, como juez sobre las nubes del cielo, entre los santos ángeles, el Hijo del Hombre se avergonzará de él. En San Marcos no se dice más que esto. En San Mateo, por el contrario, se contrapesa esta afirmación con la de que quien se ponga de su parte ante los hombres, con todo lo que conlleva, también ese verá cómo el último día Cristo se pone de su parte ante su Padre del cielo. Todo eso cuando venga en la gloria del Padre entre los santos ángeles. Pero de nuevo es una invitación a vivir la vida con atención, con paciencia y con prudencia, a vivir la vida con fe y con confianza, sabiendo que el momento presente pasa, pero que la palabra de Dios se ha de cumplir, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Termina el Evangelio con una frase que puede resultar un tanto enigmática. Añadió: os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Algunos inventaron el cuento de que algunas personas que oían a Jesús vivirían hasta el final de los tiempos, la leyenda del judío errante. Se puede interpretar de distintas maneras, no tenemos mucho tiempo para ello, pero sencillamente podría querer decir que algunos de los presentes verían a Cristo resucitado subir sobre las nubes del cielo, a la gloria del Padre. Escuchemos, aunque sea brevemente, la primera lectura de la misa, que ya sabemos que es del libro del Génesis, del capítulo 11, los versículos 1 al 9, que dicen así: toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras, y alquitrán en vez de argamasa,
Después dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y el Señor dijo, puesto que son un solo pueblo, con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos, pues, y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Hemos escuchado ese relato de la Torre de Babel. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo que enseña este relato? Por una parte es el deseo del hombre de alcanzar el cielo, de alcanzar a Dios en definitiva, por sus propias fuerzas, sin contar con Dios. Quisieron construir una ciudad cuya torre alcanzara el cielo. Y el motivo, además de ver a Dios y de alcanzar a Dios por sus propias fuerzas, ellos dicen que querían hacerse un nombre, es decir, exaltarse a sí mismos, consolidar su poder. Y se olvidan de que la grandeza de ellos viene de la obediencia al Señor y por tanto de la humildad. Dios confunde sus lenguas, pero no por envidia, como puede parecer, ni por un castigo caprichoso, sino para frenar su soberbia y dispersarlos, para que aprendan a tocar sus límites y permitir así que la humanidad siga el camino que tenía trazado el plan divino. El texto nos recuerda que cuando el hombre busca elevarse sin Dios, inevitablemente termina en división y en confusión. Qué contraste con lo que, según nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, aconteció en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo unió a todos los pueblos en una nueva comprensión común, mostrando que la verdadera comunión no se logra con el esfuerzo humano, sino que es don de la gracia de Dios. La soberbia divide, pero el Espíritu de Dios une. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.